a poder ver más adelante, pero creo que deberíamos dar paso a la charla de Gabriel. Gabriel Vallejos nos va a presentar una charla titulada ¿Qué es una buena teoría? Gabriel es doctor en ciencias, es bioquímico y magíster en bioquímica, es investigador en bioquímica en la Universidad de Chile, es docente del Departamento de Filosofía de la Universidad de Santiago y su área de investigación filosófica se centra en la filosofía de la biología experimental y la filosofía de las ciencias en general. Para no alargarnos mucho más, te doy directamente el paso, Gabriel, adelante. Muchas gracias, Daniel. ¿Me escuchan todos? Bueno, espero que sí. Se te escucha bien. Sí. Bueno, como yo puse el PowerPoint en toda la pantalla aquí, perdí la vista del chat, así que les pido por favor a los anfitriones que después me digan cuáles son las preguntas que se iban haciendo. Ah, no, ahora puedo ver el chat otra vez. En fin, voy a partir con mi tema. Mi tema es netamente filosófico y se trata de algo que estoy trabajando recientemente. Es un trabajo que empecé hace poco y la pregunta es esta. ¿Qué es una buena teoría? ¿Cómo podemos saber qué es lo que es una buena teoría? Advierto que no voy a hablar de pseudociencias y que yo les pido que nos pongamos con el principio de caridad en el escenario de que queremos evaluar las teorías independientes si es que nosotros presuponemos que son pseudocientíficas o no, y las queremos evaluar con los mismos estándares. Y vamos a ver, con estos estándares, que son estándares lo más objetivos posibles, si es que podemos ver por qué las teorías que usualmente entendemos que son malas, y las teorías que entendemos que son buenas, son buenas. ¿Qué significa primero que algo sea una teoría? Advierto que no voy a definir en términos lógicos o en términos filosóficos lo que es una teoría. Para eso hay gente que se dedica a eso y es algo súper importante. Sin embargo, yo lo que voy a hablar es independiente de cómo lo definamos. Encontré esta caricatura en internet que me cargó, la verdad, porque una teoría no es lo mismo que un hecho. Por ejemplo, que a ti se te caiga un plato es un hecho, que todos los cuerpos que tú ves que tienen masa caigan es un hecho. La teoría de la gravedad es una teoría que explica los hechos y para eso recurre a cosas inobservables. Aquí también tenemos la interpretación subatómica de la materia. Esas son cosas inobservables, que sin embargo explican hechos observables, varios. También el cambio climático es inobservable, la evolución, etc. Entonces todas las teorías recurren a cosas inobservables, sean estas científicas o pseudocientíficas, por ahí estamos poniéndonos al mismo nivel más o menos, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa? Que teoría, primero que todo, no es igual a hecho. En esta charla voy a simplificar bastante las cosas. No es que haya solo teorías y hechos, ¿ya? Estas son cosas que estoy poniendo de forma simplificada, sin embargo, uno siempre podría ir a las sutilezas filosóficas al respecto. Ahora sigamos. Que algo sea una teoría no dice absolutamente nada bueno ni nada malo de esto en principio. Esto es súper importante, porque que algo sea una teoría no nos dice nada bueno ni nada malo. La teoría cuántica es una teoría, así como la de la evolución, así como la teoría homeopática es una teoría. Lo que tenemos que ver es cómo evaluamos si una teoría es buena o mala, para qué nos puede servir. Entonces sigamos. Y por eso les tengo aquí algunas motivaciones. Por ejemplo, estas son teorías: la Tierra plana, el psicoanálisis, la astrología, la teología y el diseño inteligente, que dicho sea de paso, no sé si se pueden fijar acá abajo, en una facultad de la Universidad de Chile hace unos años hizo una charla de esto, que la pregunta era si es que hay evolución sin un creador, cosas de ese estilo. Y algunos profesores la defendieron. En fin, defendieron que se hiciera la charla, que claramente yo les puedo decir, porque vengo de esa facultad, que son profesores con inclinaciones religiosas, para que vean que esto es algo que ocurre en las universidades. ¿Son estas teorías? La respuesta es que sí, son teorías. Hay una teoría astrológica, hay una teoría teológica, hay teoría del diseño inteligente, hay teoría de la Tierra plana. La Tierra plana tiene una teoría que se ha desarrollado ahora último que es bastante sofisticada, que de hecho uno podría detallar más detalles, no lo voy a hacer acá, pero que a simple vista suena como algo plausible, pero es una mala teoría. Ahora vamos a ver por qué. En fin, vamos allá.
Entonces, para ver qué es lo que es una buena teoría y por qué teorías como, no sé, el estado de transición en química, el metabolismo en bioquímica, la teoría de los orbitales electrónicos en los enlaces moleculares, la teoría newtoniana son buenas, tenemos que ir a entender cómo se desarrollan las teorías en la práctica científica. Entonces, primero que todo, tengo que decir que las teorías nunca están solas, las teorías nunca están aisladas, siempre hay todo un grupo de teorías anexas a estas que se desarrollan alrededor, que son teorías de distinto tipo. Por lo tanto, las teorías se agrupan en programas de investigación o en redes teóricas de algún tipo. ¿Ya? Para efectos de esta charla, yo voy a seguir hablando de teorías simplemente, pero tenemos que entender que siempre que hablamos de una teoría, alrededor de esta hay un programa de investigación que se articula en una red teórica con otras teorías. ¿Ya? Eso es súper importante. ¿Ya? ¿Qué teorías son las que se articulan alrededor de una teoría? Son, por ejemplo, teorías asociadas a los instrumentos de medición, teorías respecto a modelos más específicos. Por ejemplo, tenemos la teoría newtoniana de la fuerza en general, y tenemos modelos específicos como los resortes, y tenemos las teorías que nos dicen cómo funcionan los instrumentos que estamos usando, etcétera. ¿Ya? Esto es súper importante. Respecto a qué es una buena teoría también, esto es algo que es más o menos intuitivo. Vamos a ir de a poco entrando en materia filosófica más profunda, pero es súper intuitivo que hay distintas razones que nos van a decir por qué una teoría es buena. ¿Ya? Uno podría mencionar varias, pero algunas son más intuitivas que otras. Por otro lado, como todos sabemos, y Daniel al principio estaba diciendo, la ciencia se basa en conocimiento que es falible, conocimiento que puede ser derrotado, que los mismos científicos pueden discutir y que los mismos científicos pueden refutar. Entonces ninguna teoría es del todo buena, todas las teorías en el fondo les falta que se estén completando y por eso es que se están haciendo experimentos y todo. Si alguna vez tuviéramos una teoría realmente es del todo buena, entonces eso quiere decir que se acabó la ciencia, ¿ya? Eso es súper importante. Sin embargo, hay teorías que son evidentemente malas. Eso es algo súper importante. Hay teorías que son malas, simplemente. ¿Cómo vamos a poder verlo con estándares objetivos? Eso es lo que voy a tratar de responder ahora. Y necesitamos criterios evaluativos para esto. Ahora, ¿cuáles son los criterios evaluativos? En filosofía de la ciencia usualmente hay varias estrategias. Una estrategia que es la más usada, que es antigua, que ya está descartada, es a priori, uno, elegir qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo, e ir a someter esos estándares toda la práctica científica. Usualmente eso no encaja, o sea, no es posible, ¿ya? Pero la otra forma de hacerlo es ir a buscarlos a la práctica científica. En la práctica científica misma hay criterios. Hay criterios que son de tipo metodológicos, de tipo epistemológicos, ontológicos, etcétera, que están funcionando ahí, están implícitos. Y es rol de la filosofía, o sea, de nosotros los que estudiamos filosofía de las ciencias, encontrar esos criterios y hacerlos explícitos para entender cómo es que funciona la ciencia. Y los estándares que nos van a permitir decir a nosotros si una teoría es buena o mala, están ahí y hay que buscarlos. ¿Ya? Entonces, dentro de esto, hay un marco de trabajo súper importante que se ha desarrollado en los últimos 30 años que tiene que ver con valores en ciencia, valores del tipo epistémicos y valores del tipo no epistémicos. Advierto que yo acá, en esta charla, solamente voy a considerar cosas que son epistemológicas. Las no epistemológicas las voy a mencionar, pero no voy a entrar en detalles en ellas. Uno podría elaborar toda una defensa de la ciencia y de las teorías buenas desde el punto de vista no epistemológico, social, por ejemplo, pero no lo voy a hacer acá. Lo otro es que tampoco voy a hablar de temas ontológicos, por ejemplo, de si es que realmente existen las cosas que las teorías nos hablan y cómo es que existe lo que la física nos habla y no existe lo que, no sé, la homeopatía nos habla. Eso no lo voy a elaborar acá. Eso va para otra charla completamente distinta. Eso es súper importante. Entonces, ¿qué son los valores epistémicos? Que también son llamados virtudes teóricas. Son aspectos que solo consideran aspectos teóricos y su relación con el conocimiento. Después vamos a ir viendo cuáles son estos aspectos. Y solo para mencionarlos, los valores no epistémicos son aspectos externos a la ciencia que influyen, sin embargo, sobre esta. Y eso es algo que está ahí siempre, porque la ciencia se desarrolla en un medio social. La ciencia tiene elementos que son sociales, que son ineludiblemente sociales. Entonces siempre habrán valores políticos, valores sociales, económicos, habrán principios precautorios para evitar causar daños, habrán temas éticos, ahí siempre constriñendo la práctica científica, y es importante entender que esos no son aspectos necesariamente malos, que también pueden ser buenos, porque la ciencia es una actividad social y se organizan comunidades científicas. Eso es súper importante porque muchos de los argumentos pseudocientíficos, perdón si usé la palabra ahora, pero muchos de los argumentos que se usan para poder atacar a la ciencia presuponen el hecho de que la ciencia solo se puede justificar a través del conocimiento individual.
Eso es falso. Hoy en día nadie justificaría la ciencia del punto de vista cognitivo individual del investigador, porque la ciencia es una actividad social, pública, que se desarrolla en comunidades. ¿Ya? Eso es súper importante. Así que nadie aquí, por favor, ande defendiendo la ciencia como si fuera una actividad individual, porque eso está mal. ¿Ya? Escepticismo organizado es lo que hay. O sea, básicamente la ciencia, como es una actividad social, todos los pares se critican mucho. Se critican entre ellos. O sea, hay una cosa, una verdadera batalla de teorías, batalla de ideas en la ciencia continuamente. Y tiene un carácter público, como digo yo. Y lo otro es que hay una intersubjetividad. Esto es súper importante porque uno podría decir, ya, pero si es una cosa social, entonces podría ser de que los sesgos que hay en la sociedad determinen qué tipo de conocimiento se va a desarrollar. Eso podría ser cierto. Sin embargo, la ciencia es pluralista en ese sentido. Y por eso es importante que veamos la ciencia como una actividad internacional, como una actividad global, en el sentido de que la ciencia que estamos haciendo acá en Chile se podría replicar en China, se podría replicar en todas partes por gente con prejuicios y con culturas muy distintas. Eso es súper importante. Usualmente los prejuicios que tiene un científico particular no afectan a la ciencia en general, porque hay muchas otras personas con muchos otros creencias y muchas otras cosas. Es súper importante eso, hay un pluralismo de ideas. Bueno, después de hablar de esto, de las partes no epistémicas, ahora pasemos a lo netamente epistémico, ¿ya? Esto lo menciono, la parte no epistémica, la parte social, como para poder dar una base a la ciencia en que se desarrolla en sociedad. ¿Qué es lo que pasa con el tema epistémico? Hay lo que se llama virtudes teóricas, como les digo. Y algunas virtudes teóricas son, por ejemplo, consistencia. Estas son cosas que son medias intuitivas algunas. Por ejemplo, consistencia es intuitivo, que las teorías sea consistente. Y si una teoría es consistente, bueno, va a tener algún grado de bondad en ese sentido. También que sea adecuada empíricamente, que tenga poder explicativo, coherencia con otras teorías, profundidad explicativa, simplicidad, poder unificador. Miren, todos estos de acá, algunos son obvios, otros no tanto. Los obvios los voy a mencionar al tiro. Ya dije que consistencia es que no haya contradicciones entre los postulados de una misma teoría. Adecuación empírica es que la teoría sea capaz de ajustarse a los hechos que hay en el mundo, por lo menos en el ámbito donde ésta se desarrolla. Poder explicativo es que la teoría nos permita explicar hechos. Mientras más hechos pueda explicar la teoría, más poder explicativo tiene. ¿Ya? Coherencia con otras teorías quiere decir que esta teoría no entra en contradicción ahora con otras teorías científicas disponibles. Usualmente las teorías malas se aíslan y no son coherentes con el resto de las teorías. Ahora vamos a pasar a las últimas de acá, que son un poco más complicadas, un poco más técnicas, por decirlo así. ¿Qué es la profundidad explicativa? Ya hablé de poder explicativo, que era solamente la posibilidad de explicar hechos científicos, hechos que están ahí disponibles, ¿ya? Ahora, profundidad explicativa tiene que ver con algo mucho más importante, que es el responder preguntas del tipo, ¿qué tal si las cosas fuesen diferentes? Vale decir, yo tomo una teoría, las teorías usualmente contienen variables, ya sea matemáticas o ya sea no matemáticas. Por ejemplo, la secuencia de un ADN es una variable. Por ejemplo, un fenotipo es una variable. Por ejemplo, un rasgo psicológico también puede ser una variable. ¿Ya? Esto es súper importante, variable en sentido muy general. Entonces, una teoría que tiene profundidad explicativa nos permite responder esta clase de preguntas. ¿Qué tal si las cosas fueran distintas en términos de que yo modifico una variable? ¿Qué pasa con el resto de las variables? ¿Qué pasa si yo modifico un conjunto de variables? ¿Qué pasa con otro conjunto de variables? ¿Ya? Entonces, mientras más preguntas de este estilo, más preguntas ¿qué tal si las cosas fuesen diferentes? Responda para el mismo conjunto de hechos, más profunda es la teoría. Con un ejemplo esto puede quedar más claro. Por ejemplo, la Tierra plana es una teoría que se ha articulado de forma solamente de salvar los fenómenos, solamente de ajustarse a los hechos que se pueden ver naturalmente, ¿ya? En cambio, la teoría gravitatoria es una teoría mucho más general y tiene ecuaciones como esta que nos permiten decir cosas como ¿qué pasaría si las masas fueran diferentes? ¿Qué pasaría si las distancias fueran diferentes? E incluso cosas más fantásticas. Por ejemplo, si yo tomo el sistema solar y meto un planeta entre medio de Marte y Júpiter, que tiene tal masa, ¿qué pasaría con todas las otras órbitas de los planetas? ¿Qué pasaría si yo elimino el Sol? Todas esas cosas se pueden responder. Se pueden responder cosas desde cómo sería cambiar, no sé, una masa de un planeta, cómo sería correr a la Tierra un poquito de su órbita, qué pasaría. Todas esas cosas se pueden responder con una teoría gravitatoria clásica.
Sin embargo, con la Tierra plana no, porque la Tierra plana solamente se ajusta a los hechos, no tiene profundidad explicativa en ese sentido, ¿ya? Con ese ejemplo queda claro lo que es la profundidad, que no es lo mismo que el poder explicativo, porque la Tierra plana explica efectivamente muchos de los fenómenos que nosotros vemos. Explica por qué está el día y la noche, explica por qué la luna, las fases, incluso puede explicar las fases lunares, al parecer, según lo que yo he visto. Sin embargo, no tiene una profundidad explicativa. No me permite explicar cosas como, oye, pero ¿qué pasaría si yo, no sé, corro de acá a la luna? Porque, no sé, si la Tierra le aumento la masa, todas esas cosas no te permite explicarlas. Ahora, otros valores epistémicos que mencioné son la simplicidad, la simplicidad y el poder unificador. Estos los pongo juntos, puesto que ambos son valores de tipo parsimonia, o sea, tienen que ver con, que son virtudes de partida comparativas, vale decir, yo esto solamente lo puedo medir en comparación con otra teoría. Yo puedo ver qué teoría es más simple que otra o más unificadora que otra, ¿ya? La simplicidad es básicamente decir que la teoría explica los mismos hechos que su rival, que es la que rival llamo a lo que la teoría con la que la estoy comparando, pero con menos contenido teórico. Y poder unificador es que explica más hechos que sus rivales con el mismo contenido teórico. Si se fijan bien, las dos son muy similares y tiene que ver con la comparación entre cantidad de hechos y la cantidad de contenido teórico. Sin embargo, la unificación juega un rol súper importante, por ejemplo, cuando uno en la historia de la ciencia está entendiendo cómo es que sucedieron cambios teóricos, cambios científicos o revoluciones científicos. Entonces, también la unificación, a diferencia de la simplicidad, la puedo ver como una virtud diacrónica, vale decir histórica, que entra en juego el tiempo en el que la teoría transcurre. Y es importante cuando se analizan, por ejemplo, estudios de cambio teórico. Usualmente una revolución científica, cuando hay varias opciones para reemplazar una teoría antigua, se eligen las que tienen más poder unificador. Eso es súper importante, se ha visto en la historia de la ciencia. Por último, la colaboración explicativa. La colaboración explicativa está muy simple. Tiene que ver con una virtud, es una virtud universal, vale decir, es como la coherencia con otras teorías. Lo que hace es relacionarla con otras teorías, sin embargo, en términos de que la teoría que estoy evaluando puede explicar aspectos de otras teorías científicas, y por otro lado, otras teorías pueden explicar aspectos de mi teoría. Vale decir, esto no solamente es coherencia, que no entre en contradicción, sino que también juega un rol de colaboración, porque algo puede no entrar en contradicción, pero no colaborar explicativamente de ninguna manera. Entonces, la colaboración explicativa es otro valor que uno puede considerar. Y por último, y hay todo un debate en filosofía de la ciencia de si este es o no el valor más importante de todos, que tiene que ver con la fertilidad, que es una virtud diacrónica, vale decir que se considera el programa de investigación o a la teoría en el tiempo. ¿Vale? Una teoría es fértil cuando puede generar predicciones nuevas. ¿Qué es una predicción nueva? Es una predicción que no estaba contenida ya, o sea, una predicción de un hecho que no estaba contenido o sabido en el momento que la teoría fue generada, ¿ya? Por ejemplo, la teoría de la relatividad fue una teoría bastante fértil y lo sigue siendo. Sigue confirmándose predicciones. O sea, vale decir también, algunas de estas predicciones nuevas tienen que ser confirmadas. Y dentro de un programa de investigación las teorías pueden modificarse. Esto es súper importante porque los programas de investigación, hasta ahora los he mencionado solamente, las teorías también, pero las teorías son entidades históricas, se modifican a través del tiempo, cambian. Los científicos las van modificando por varios motivos. Uno, porque, no sé, se les ocurren cosas, quieren hacer experimentos nuevos, agregan modelos, van a cosas de más de grano fino, o porque aparecen hechos y uno quisiera acomodar las teorías de los hechos. Son todas cosas válidas. Sin embargo, en cuanto a la fertilidad, uno puede separar los programas de investigación en dos clases. Uno, si es que es progresivo. Un programa de investigación progresivo es cuando las modificaciones que uno realiza sobre este programa aportan fertilidad a sus teorías. Vale decir, uno modifica el programa y esas modificaciones permiten generar nuevas predicciones. Y es regresivo cuando las modificaciones son hechas para salvarlo de las refutaciones. O sea, aparecen nuevos hechos que entran en contradicción con mi programa de investigación y lo modifico para poder incorporar esos hechos dentro del programa y que no sea refutado. ¿Ya? Eso pasa
en principio, todas las teorías, incluyendo las más absurdas y ridículas, podrían modificarse de forma de ajustar los hechos. Eso es súper importante. Por lo que solamente la adecuación empírica no es el único valor en el que hay que fijarse. Lo otro es que no generan nuevas predicciones. O sea, se vuelve regresivo cuando pierde fertilidad con las modificaciones. O sea, no hay fertilidad, no genera nuevas predicciones. Y usualmente estas modificaciones, y esto es súper importante, si bien aumentan adecuación empírica, lo hacen con el costo de disminuir otras virtudes, como por ejemplo la profundidad explicativa, la coherencia o la fertilidad. Entonces ya podemos tener un cuadro más o menos grande de cuáles son las virtudes teóricas y cuál es el rol que juegan. Porque si se fijan bien, bueno, primero que todo, entre paréntesis, decir que esta no es la única forma de clasificar las virtudes teóricas. Hay varias formas de hacerlo. Hay varios autores que han trabajado en esto y han otorgado distintas clasificaciones y distintas virtudes. Yo estoy mostrándoles este. Sin embargo, si ustedes van a la literatura, se pueden encontrar también con otros. Es importante. Y lo otro es decir que hemos visto que algunas de estas podrían estar correlacionadas, positiva o negativamente. Por ejemplo, estas dos, la coherencia con otras teorías y la colaboración explicativa, están correlacionadas positivamente, puesto que para que haya colaboración explicativa debe haber coherencia, pero ya vimos que no necesariamente al revés, o sea, para que haya coherencia no necesariamente tiene que haber colaboración explicativa. Por otro lado, también hay algunas de estas virtudes que están negativamente correlacionadas, como por ejemplo modificar una teoría para aumentar alguna virtud podría conllevar el costo de disminuir otras. Como lo que dijimos, por ejemplo, aumentar la adecuación empírica. ¿Por qué? Porque yo tengo mi teoría y la quiero defender. Por ejemplo, yo soy un homeópata y estoy viendo que hay muchos hechos que contradicen a mi teoría. Entonces yo modifico mi teoría de tal forma que me permita también explicar esos hechos que la están contradiciendo, la modifico. Sin embargo, al hacer eso, probablemente voy a estar sacrificando simplicidad de partida. Va a ser una teoría menos simple porque yo le estoy agregando contenido teórico para poder salvar los fenómenos. También va a perder coherencia, probablemente, porque voy a tener que aislarla, encapsularla más del resto del conocimiento que se dispone para poder salvarla. También pierde profundidad, porque le estoy agregando contenido teórico que solamente me permite explicar el fenómeno que está posiblemente refutándola, pero no me va a permitir responder preguntas respecto a qué pasaría si las cosas fueran levemente o muy distintas, esa teoría. Pierde profundidad, etc. Entonces, claro, esto lo debemos imaginar, esto es solo metafórico, para que no piensen que después se puede hacer cuantificación de esto y poder hacer matemática de esto. Esto es metafórico. Pero esto lo debemos imaginar como una especie de gráfico multidimensional de virtudes, donde cada teoría estaría ocupando una región o un puntito. ¿Ya? Entonces ahí uno puede ver, y uno puede ver ahí cómo, no sé, algunas teorías son muy adecuadas empíricamente, sin embargo, no tienen ninguna coherencia con el resto del conocimiento, o tampoco tienen profundidad, etc. Entonces, claro, para terminar, respecto a esto, antes de pasar a algún ejemplo, es decir que estos se ordenan en escala de valores, o sea, si uno va a la historia de la ciencia, se da cuenta que en muchos episodios de discusiones teóricas, de discusiones como las que nos mostró al principio Felipe entre homeópatas y no homeópatas, o discusiones entre los que creían en la existencia de átomos y los que no se querían pronunciar al respecto a principios del siglo XX, o etcétera, cualquier discusión científica que se haya dado. Uno ve que usualmente cada uno de los bandos ordena estas, en una escala de valor distintas estas virtudes. Entonces, para algunos va a ser más importante la unificación que la consistencia. Y eso es lo que pasó, por ejemplo, cuando se aceptó la física cuántica. La física cuántica tenía contradicciones internas, no era totalmente consistente. Sin embargo, era tan unificadora, tenía tanta profundidad explicativa que fue aceptada. Lo otro, la doble hélice del ADN, cuando se aceptó la doble hélice de Watson y Crick, había muchos científicos que se oponían a ese modelo, puesto que no tenía tanta adecuación empírica. La evidencia era muy pobre. Rosalind Franklin, por ejemplo, la gran cristalógrafa, se oponía a esto. Sin embargo, se aceptó la doble hélice porque era unificadora, era súper simple y permitía, tenía una profundidad súper grande, etc. Entonces ahí uno ve cómo hay distintas escalas de valores actuando en distintos bandos en discusiones científicas.
Y eso va a depender de la época, porque en una época, teniendo en cuenta el conocimiento de esa época, tal vez las teorías van a tener distintas virtudes, las virtudes van a ser distintamente evaluadas. Sí, ¿Estamos en esto es el lo que... tiempo, Gabriel? Sí, sí, Si podemos ir tengo la redondeando. última, tengo la última Genial. diapo. Entonces, homeopatía. Veamos, ¿es consistente la homeopatía? Sí, es consistente, es súper consistente. ¿Es adecuada empíricamente? En algunos aspectos sí, porque ellos siempre están salvando los fenómenos, pero en los estudios clínicos ellos se han negado a hacerlo, así que no. ¿Tiene poder explicativo? Sí, tiene poder explicativo. ¿Es coherente con el resto del conocimiento? No. ¿Tiene profundidad explicativa? No. En cuanto a si es simple o no, en realidad no es tan importante, pero algunos podrán decir que sí, otros que no, entonces ahí está más o menos. No tiene poder unificador, no tiene colaboración explicativa con nadie, o sea, es una teoría encapsulada en su propio ámbito, y finalmente no es fértil. Es un programa de investigación regresivo, totalmente. Hace muchos años, hace más de 100 años que es regresivo. No ha generado ninguna predicción nueva. Entonces, la homeopatía es un programa de investigación regresivo, la podemos descartar. Ahora, ¿qué pasa con lo que ellos llaman medicina alopática? Para ponernos en sus términos, así de caritativo estoy siendo. ¿Ya? ¿Es consistente? Sí. ¿Adecuada empíricamente? Sí. ¿Tiene poder explicativo? ¿Es coherente con el resto del conocimiento? ¿Tiene profundidad explicativa? Tal vez menos que la física, tal vez menos que la cuántica, pero dentro del ámbito de la medicina y de las ciencias biomédicas sí tiene. Porque alopática es, ahí entra de todo, desde las teorías farmacológicas, médicas, clínicas, etc. ¿Tiene un poder unificador? Sí, más que la homeopatía por lo menos, porque esto es comparativo, ya les dije. ¿Tiene colaboración explicativa? Uf, miles de colaboraciones explicativas, desde con la física nuclear hasta con la ganadería, yo creo. Y fertilidad también. Por lo tanto, la medicina alopática evidentemente es una buena teoría y la homeopatía es una teoría pésima. Incluso si la homeopatía fuese totalmente consistente y adecuada empíricamente, sería pésima porque carece de todas estas otras virtudes. Eso quería mostrarles, bueno, alguna bibliografía para quienes les interese la filosofía general de la ciencia. Aquí les dejo algunas recomendaciones, el libro de Chalmers, de Diegues y de Mullines, muy bueno, de Mullines y Diez. Este es mucho más técnico que estos otros. Y bueno, respecto a valores en ciencia, a mí me gusta mucho este libro de Peter Coso, que en realidad es la única introducción a la filosofía de la ciencia que he leído, en que parte desde esta perspectiva de los valores. Y bueno, hay varios autores. Heather Douglas es una de las filósofas muy importantes que ha trabajado en esto, incluso en temas de políticas públicas, etc. Así que con eso los dejo. Muchas gracias por haber venido. No sé si hay tiempo para preguntas. Eso quería mostrarles. Gracias, Gabriel. Estupenda charla. Hubo varios comentarios mientras estaba ocurriendo tu charla. Creo que algunos de esos comentarios son pertinentes, pero tal vez sería bueno que los vieras tú mismo después porque se refieren a parte específica de tu presentación. Entre medio yo creo que sí hay una que tiene un poder provocador interesante, una pregunta de Camilo Vargas, que pregunta si reconoces ejemplos de buenas teorías sociales. Eso habría que ver. Mira, yo no soy filósofo de las ciencias sociales. Yo, aparte de la filosofía muy general de la ciencia, como lo que mostré acá, mi ámbito es la filosofía de la biología experimental. Ahora, en cuanto a teoría de ciencia social, efectivamente deben haber algunas que son buenas. O sea, en realidad este marco de trabajo que yo les acabo de mostrar sirve mucho para instancias comparativas. Entonces, lo que uno tiene que hacer es tomar dos teorías sociales que estén dentro del mismo ámbito. Eso quiere decir que traten de explicar más o menos el mismo conjunto de fenómenos y compararla. Ver cuál es más consistente que la otra, ver cuál es más adecuado empíricamente que la otra, ver cuál tiene mejor profundidad explicativa que la otra, ver cuál es más fértil, etcétera, etcétera, etcétera. No me cabe duda que van a haber teorías sociales que son mejores que otras. Ahora, que sean mejores que otras en sentido absoluto es algo más o menos falso. O sea, yo mostré acá que la homeopatía es una teoría que podemos decir, dado que carece de muchas virtudes, que es totalmente mala. Pero en ciencias sociales y en ciencias especiales en general, incluyendo la biología, incluyendo, por ejemplo, varias otras ciencias sociales, nos vamos a encontrar con que hay teorías que son que van a tener algunas muy buenas virtudes para explicar ciertos fenómenos, pero malas para explicar otros, va a pasar ese tipo de cosas. Ahora, van a haber teorías de ciencias sociales que son
malas, no me cabe duda, y otras que son muy buenas, tampoco me cabe duda. Eso tendría que irse caso por caso. Tendría que irse caso por caso. Bien. Mira, acá alguien me pregunta si existen hechos inobservables a explicar. Mira, eso da para una charla entera y habría que hablar de observación ahí, pero es algo complicado. Si alguien quiere hablar de... Si alguien me quiere organizar una charla para hablar de observación, yo estoy disponible. Esa es otra cosa que me he metido harto, así que bueno. Carlos por ahí pregunta también, o comenta, ¿la validez de la teoría es tan temporal como la validez de la prueba? ¿Qué opinión te merece esa afirmación? No sé lo que es la validez de la prueba. ¿Eso se refiere a una confirmación empírica de una teoría, por ejemplo? Me imagino, no, Si no es explico eso, mucho más. sí, o sea, claro. Lo que pasa es que las teorías, yo no me quise meter en confirmación empírica. Uno podría sumarle a los valores epistémicos la confirmabilidad y la confirmación efectiva, que son dos cosas. Una es que pueda ser confirmable y la otra es que haya sido confirmada. Ahora, sin embargo, como yo les mostré acá, siempre, en principio, uno podría modificar suficiente una teoría, incluso perdiendo todas las otras virtudes, para que sea confirmable o para que un hecho que al principio la refutaba, ahora la pase a confirmar. Entonces, por eso no me metí en eso. ¿Qué es lo que pasa? Si uno modifica una teoría para que un hecho que antes la refutaba ahora la confirme, probablemente vamos a estar perdiendo todas las otras virtudes y vamos a transformar nuestra teoría en una teoría ridícula, pero que está confirmada. No sé si me entienden. Eso pasa. Por eso la confirmación, que si bien es algo súper importante que la teoría sea confirmable en algún sentido, sea contrastable empíricamente, no me metí en eso, porque eso ya da para otra charla entera. Alguien me escribió algo muy largo acá, que podría leerlo después, y... Espérate. Sí, me están diciendo que tal vez fui un poco descuidado con explicación. Sí, fui descuidado con explicación y lo hice a propósito, porque explicación puede significar muchas cosas. Uno podría hablar de explicación en términos deductivos, uno podría hablar de explicación en términos causales, y si uno habla de explicación en términos causales ya se está metiendo en varios tipos de explicación que podrían ser válidas dentro de eso. Entonces, ahí me dice que la Tierra plana es un modelo fenomenal, la explicación debe mostrar cómo se ubica el fenómeno a explicar en la estructura causal del mundo. Claro, esa es una forma de explicación, que sería de los 80 más o menos. La profundidad explicativa tampoco creo que sea responder contrafactuales. Eh, no sé, usualmente la profundidad explicativa yo la he visto definida en términos contrafácticos. Por ejemplo, las ecuaciones diferenciales tienen la virtud que son independientes del sustrato físico. Claro, son matemáticas. El mismo conjunto se puede usar en neurociencias como en la física. Claro, uno podría usar las ecuaciones de la cuántica para representar cosas de la cognición, y no por eso la cognición es un fenómeno cuántico, pero porque son las ecuaciones matemáticas. Y eso trae consecuencias de confusión. Por ejemplo, creer que la entropía, como puede usarse la misma ecuación para representar sistemas informáticos, entonces hay termodinámica en la informática o información en los gases ideales, no sé. Eh, la profundidad explicativa sería más bien cuando el modelo detalla de forma más acabada la estructura causal de la realidad. Sí, esa es otra forma de decir profundidad explicativa, es verdad. Yo la quise explicar en términos contrafácticos por una cosa más pedagógica, porque es más fácil explicarlo de esa forma, en términos de preguntas de qué tal si las cosas fueran diferentes. Sin embargo, es cierto, profundidad explicativa tiene que ver con detallar la estructura causal del mundo donde se están ocurriendo estos fenómenos, que son los que son del ámbito de la teoría que uno está evaluando. Y efectivamente, la capacidad de responder a esos contrafácticos va a ser una consecuencia de esto que me están diciendo acá. Yo comparto lo que dicen, sin embargo, la quise explicar de esa forma acá, porque claro, en realidad cada uno de estos valores que yo mostré podría especificarse mejor de qué se tratan. Y se podría escribir un libro, o sea, un paper entero para cada uno, como se ha hecho, de hecho. Pero bueno, aquí te daría mucho tiempo para entrar en detalle. ¿Y qué pasa en el caso de... O sea, párame por favor, Daniel, si es que es necesario. Pero acá me preguntan, ¿y qué pasa en el caso de modificar algunos sustentos teóricos y actualizar la teoría y de esta forma calce con los valores de una buena teoría? Puede pasar, y ha pasado con muchas teorías. Ahora, usar el mismo nombre con una teoría completamente diferente la precede. ¿Sería idóneo? No entendí muy bien la pregunta, pero sería, por ejemplo, si uno modifica una teoría suficiente
como para que la teoría en un tiempo 1 sea de una manera y en el tiempo 2, que cuando ya está modificada, sea tan distinta que no sean conmensurables. Sí, podría haber una continuidad entre ellas, o podría uno pensar que, claro, que cambió la teoría, que es una revolución científica. Eso es algo que tiene que discutirse caso a caso se tiene que discutir. Y Humberto Vázquez me pregunta, ¿la homeopatía no requiere diagnóstico? ¿Por qué tendría virtud explicativa? Tiene virtud explicativa en el sentido de que la homeopatía, para poder funcionar y para poder venderse al público, para poder producirse en grandes transnacionales de dudosa moralidad, tiene que adecuarse a los hechos, no solamente ajustarse, sino que también explicar algunos hechos. Explicar algunos hechos en el sentido de darle una explicación, por más ridícula que sea, pero en algunos casos la da. Pero es una explicación inaceptable en otros términos. Es una explicación inaceptable en términos de coherencia con otras áreas científicas, por ejemplo. Es súper importante eso, porque el hecho de que la homeopatía sea una teoría que está totalmente encapsulada sobre sí misma, que no colabore explicativamente con ninguna otra ciencia y que no sea coherente con ninguna otra ciencia, habla muy mal de ella. Eso es algo súper importante. Tal vez A ver, continuamos, Gabriel. como tú quieras. Ahora, cierta gente leyó como un enclave relativista, pluralista. Bueno, el pluralismo no es un problema, el relativismo sí, pero eso podemos hablar después. Bueno, lo que podemos hacer es que yo voy a copiar todas estas preguntas y al final voy a ver si me puedo hacer cargo de esto. Ah, Eso. mira, acá Claudio Daza, última cosa, me dice algo de la teoría de cuerdas. La teoría de cuerdas podría analizarse en base a esto y veríamos que estamos en serios problemas. Pero bueno, hay serios problemas por un lado, pero también tiene algunas virtudes por el otro. La teoría de cuerdas no ha dado origen a ninguna nueva predicción desde que empezó. Es el problema que tiene. Tiene un poder explicativo enorme, pero no ha generado ninguna explicación nueva. En fin, voy a copiar todo esto de acá y al final veré si me puedo hacer cargo de algunos comentarios. Así que muchas gracias a todos. Dejo de compartir pantalla y me voy. Perfecto. Gracias, Gabriel. No te vayas muy lejos.